también. Esmeralda. Hola, Esmeralda. Ahí están niños. Oh, wow, y hay muchos niños conectados. Ay, ay, Telis. Ahí está Telis. Marina. Ay, ay, ay. Ay, Marina. Hay dos Marina. Loli Calderón. Wow. Y hay mucha gente. Hola, niños. Ya llegué. Gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero un día Cristo el dador de la vida y me dio de gozo. Ven, Choco, vamos a bailar. Ven, Choco, ven aquí. Ven, Choco. Yo de gozo de que yo quería. Choco quiere que gozo. Miren con gozo con Choco. Los niños, decirle hola, Choco, a los niños. Hola, niños, decirle hola, niños. Yo me llamo Choco. Me gusta borrar a mí también, decirle Choco. Choco está muy contento que los niños lo están mirando. Si te sientes triste, Jesús te ama. Jesús te ama. ¡Choco! ¡Se tiró Choco! ¡Choco se fue! ¡Choco tuvo miedo ya! ¡Se tiró el Choco! No quería estar más en los brazos. Se fue Choquito. ¡Hola a todos! Les saluda su payasito gozoso. Siempre con un gozo. Y hoy tenemos una emisión muy especial. Hoy vamos a hablar de algo muy importante y se llama... ¡Ay! La imagen se me fue, pero ya le voy a decir cómo se llama porque es muy importante que usted sepa de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar acerca de Jesús. Siempre te hablo de Jesús. Ay, si es que en mi boca está Jesús. Ay, niño, ayer hubieron muchos conectados. Hoy, miren, les voy a contar todo este montón de papeles. Tiene niños aquí. Tiene niña Toya, tío Jorgito, Lisette. Oh, my God. Tengo de Yohoa, de Boston, de Choloma. Ay, Dios. Uy, de muchos países, New York, de Canadá. Uy, cada día va mucho más conectado. Y Sofi también está conectada allí. Uy, Sofi, hey, saludos desde aquí. Allá, a todos los niños del Salvador. Hoy se conectaron en El Salvador. Ay, por favor, esos niños del Salvador, envíen todos sus nombres. Ahí se los van a dar, ahí los van a escribir y me lo van a pasar a toditos. Los niños. Ay, ahí está la niña Albita. Hola, Albita. Ay. Oh, Albita es una niña grande, que está grande, pero le gusta ver al payasito gozoso. El payasito gozoso, ¡mua!, te ama mucho, Albita. Hola. Aquí hoy vamos a hablar de que Jesús resucitó. Ay, ¿ustedes sabían que Jesús resucitó? Ay, les voy a contar la historia de cómo Jesús llegó a resucitar. Jesús poderoso, es fuerte, así como fuerte como payasito. No, como payasito no. Un payasito y tiene músculo, pero uy, se le cae un músculo. El payasito no es muy fuerte, payasito un poquito débil, pero con Jesús es fuerte. Y Jesús, ¿saben qué? Jesús fue un niño como tú. Fue un niño chiquitico, y lo anduvieron en los brazos a Jesús. Y Jesús, mamá, lo tuvo en un pesebre. El pesebre de Jesús es chiquitito. Y ahí estaba papá, José, y mamá, María, y Jesús, chiquitito, en el pesebre. Ahí estaba Jesús, estaba en pañales, ahí lo estaban cuidando a la mamá, estaba cuidándolo. Y Jesús, así chiquito, ¿saben qué? Él hacía caso a mamá y hacía caso a papá. Porque Jesús amaba a mamá y amaba a papá. Y la Biblia dice que Jesús fue sabio para con Dios, para con los hombres.
matemática, y sabemos historia, y sabemos ciencias naturales, y sabemos muchas cosas de la vida. ¿Por qué? Porque Jesús da inteligencia. Con todos los niños que están ahí son inteligentes. ¿Toditos? Y sí, ustedes son inteligentes porque tienen a Jesús como su Salvador personal en su corazón. ¿Y mamá está ahí con ustedes? Sí. Saludos, mamá. A todas las mamitas de los niños les damos saludos. Aquí, payasito, les envía fuerte abrazo a todos los papitos y las mamitas. Saludos desde la casa de payasito. Hoy estamos en la casa porque afuera hay peligro. Hay un virus que anda por todos lados y se le mete por la boca y por la nariz y por los ojos y en el cuerpo hay que cuidarse lavándose bien la mano con agua y jabón y después se la presentamos a Cristo en oración y también cuando va afuera se pone máscara aquí. ¿Por qué? Porque si no el virus viene a la boca y después da tos, mucha tos. Entonces, pero los niños, Jesús creció. Jesús hizo muchos milagros. En una ocasión un niño le llevó panes y le llevó unos pececitos y le tenía que dar de comer a mucha gente. Muchísima gente. ¿Y saben qué? Jesús puso su mano, así puso su mano Jesús, porque la Biblia dice que la mano de Jesús tenía poder, y con ese poder hacía mucho milagro. Y el niño le dijo, Jesús, yo tengo pan. Le preguntó Jesús, ¿y cuántos son? Y le dijo, son mucha gente, miles de personas quieren comer. Jesús le dijo, no hay problema. Y los niños que hablan inglés, Jesús dijo, no problem. I have power. Jesus have power. The power, Jesus made miracles, big miracle. Jackson, Benjamin, Janier. Hi Jackson. Hi Benjamin. Hi Janier. How are you in New York? Hi, you with mommy? Yes. Jackson, you with mommy? Janier, you with mommy? I have 3 kids there. Oh, beautiful kids in New York. They're with mommy. Tenemos 3 niños que hablan inglés. Yo hablo small English. Ellos hablan big English. ¿Ustedes hablan inglés? Sí. Yo hablo poquito inglés. Y también Tommy, Andrea y Dieguito. Ahí está Tommy, ahí está Andrea, ahí está Dieguito también. Están allá en El Salvador. Están niños bien bonitos. Y Tommy, Andrea y Dieguito, los 3 como escalera. Uno es así, otro es así y el otro es así. Pero los 3 son bien bonitos. Saludos desde aquí. Payasito gozoso, les ama. Y les decía que hoy estamos hablando acerca de que Jesús resucitó y que Jesús hace milagro y que un niño le llevó. Jesús era niño. Y repito para los que ya han llegando tarde, porque algunos se conectan tarde. Y tenía papá, y tenía mamá. Y Jesús lo cuidaba mamá y papá. Y luego Jesús hacía milagros. Un niño le llevó panes y peces para que Jesús orara y se hiciera mucho pescado y muchos panes para que le diera a la gente, porque la gente andaba siguiendo a Jesús para que Jesús los sanara. Y ellos fueron a la montaña y Jesús lo tenía todo el mundo en la montaña y no habían comido todo el día. Entonces Jesús dijo, denle de comer. Y los discípulos dijeron, no hay comida, Jesús, no hay comida. ¿Ustedes comieron? Esa gente no había comido. Eso no había comido. Entonces Jesús les hablaba y les hablaba mucho. Toda la gente se reunía para escuchar a Jesús. Y Jesús les decía, yo soy el camino, yo
y come tu mamita y tu papito. Tu papito come después porque viene a trabajar tarde. Ay, sí, es que los niños, yo quiero contarles muchas cosas a los niños, pero me voy a sacar de la historia. Y mira, una vez se subieron al barco, aquellos no habían pescado nada, y Jesús le dijo, tiren la red al otro lado, y yo le voy a decir a los pescados, pescado, entren a la red, porque ellos no habían pescado nada. ¿Sabía silbar Jesús? Jesús tiene poder, es probable que Jesús le hacía como yo. Pero Jesús le dijo a los pescados, vengan todos los pescados, pescado, pescado, pescado. Y vinieron los pescados nadando y nadaban así, y iban nadando y se metieron en la red. Y dijo Pedro, Jesús, mucho pescado. Y le dijo, yo todo el día estaba pescando y no había pescado. Y como tú llegaste y todos los pescados se vinieron. Es porque Jesús le hace caso a todo el mundo, y le hace caso a todos los animales, y Jesús le hace caso hasta los pececitos, y todos los pececitos fueron cuando Jesús les dijo, y se metieron allá donde estaba Jesús, en la red. Entonces, cuando Jesús le dio pescado, el Señor se llamaba Pedro, y Pedro estaba muy contento, le dijo a Jesús, esto es mucho pescado, no lo puedo porque hay mucho pescado. Y le dijo a Jesús, ok, vamos a llevar más barcos para llevarnos todo el pescado. Jesús tiene poder. Jesús hizo mucho milagro. Jesús andaba con las personas y las personas lo seguían porque sabían que Jesús siempre decía cosas bonitas. Los niños quieren oír cosas bonitas. Jesús te ama. Jesús es muy amigo de los niños. Le gusta a todos los niños. Los chiquititos. Los grandes. A todos les gusta Jesús. Jesús no hace acepción de ninguna persona. Ama a los buenos y ama a los malos. Pero le gusta lo que hace lo bueno, pero no le gusta lo que hace lo malo. Por eso, cuando tú eres bueno, Jesús está contento. Y cuando tú haces malo, Jesús no le gusta cuando haces malo. Jesús te ama porque tú eres niño bueno. Jesús es niño bueno. El niño bueno, Jesús. ¿Y tú eres bueno? Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Dieguito? Dieguito bueno, Dieguito. Ah, ¿y Jonasito? ¿Y bueno, Jonasito? Todos esos niños que están ahí, todos son buenos. Ay, sí. Bueno los de Boston, bueno de Nueva York, bueno los de Yohoa, de Honduras, de Canadá, de El Salvador, de todo el mundo. Los niños buenos son de Jesús. Y Jesús, a él lo siguieron por andar predicando, por andar hablando la palabra de Dios. Y Jesús una vez iba en el barco y las olas se pusieron grandotototas y querían hundir el barco. Y Jesús le dijo, ¡cállate! Jesús se gritó. Jesús le gritó a la ola y le dijo, te calles, te estás tranquilita, porque tú me tienes que obedecer. Imagínate, los animales le hacen caso, el mar le hace caso. ¿Y los niños? ¿Y los niños grandes? A veces no le hacemos caso a Jesús, los niños chiquitos. Y los niños grandes, no le hacemos caso a Jesús. Y Jesús nos dice, ya no le haga así. Compórtese bien con su papito. Compórtese bien con su mamita. El niño haga caso. Haga caso a su esposita. Haga caso. Todos hacen caso. A veces no hacemos caso, ¿verdad? Pero Jesús nos perdona, porque Jesús es bueno. Jesús era grande y lo bautizaron. Cuando tú seas grande, también te vas a bautizar. Y le vas a decir a Jesús, Jesús, yo me quiero meter al agua, porque quiero ser como tú. Jesús
muere a Jesús. Y a Jesús lo llevaron cargando una cruz, grande, grande cruz. Oh, pobrecito Jesús. Esa cruz la llevaba porque no quería que tú llevaras esa cruz. Que nadie llevara esa cruz porque pesaba mucho, mucho, mucho. Y le habían pegado a Jesús. Duro, duro, duro le habían pegado a Jesús. Y Jesús iba llorando, camino, iba llorando. Porque decía Jesús, yo amo a los niños, yo amo a lo grande, yo amo a todo el mundo. Y yo iba llorando. Pero Jesús me va a dar una sorpresa. Jesús es bien inteligente, te va a dar una sorpresa. Mira, a Jesús después lo crucificaron, lo clavaron allá en la cruz. ¿Sí? Le metieron unos clavos grandototototote aquí, y pusieron clavo a Jesús grandotote. Payasito está triste porque le pusieron cabo a Jesús ahí. Eso no es bueno, eso es malo, le pusieron clavo a Jesús. ¿Y por qué lo hicieron? Y mira todo el mundo llorando, mamá llorando, discípulos llorando. Porque Jesús es bueno y los mundos malos. ¿Tú eres bueno? ¿Tú no eres malo? Porque Jesús hizo eso para que tú seas bueno, para que yo no sea malo, para que tú no seas malo. Y Jesús quiso que Él fuera a quien le metieron los clavos. ¿Sabes a quién le iban a meter los clavos? A mí, a ti, a todo el mundo le iban a meter clavos. Pero Jesús dijo, no. Al niño no le ponga clavo. A mamá no le ponga clavo. A papito no le ponga clavo. A mí, póngame clavo a mí, porque yo voy a tener un poder muy especial y le voy a ayudar a todo después. Entonces Jesús lo metieron en la tumba y ya se lo llevaron para la tumba y allá lo metieron. ¿Y sabes qué? Allá lo encerraron y pusieron unos policías allí para que lo cuidaran, unos guardias para que lo cuidaran. Esos guardias eran corruptos, eran malos, no eran buenos. A los buenos les hacían daño y a los malos estaban con lo malo. Hay policía bueno, hay policía malo. Pero si algún policía me está mirando, payasito te dice, tienes que ser bueno, porque tú eres malo, no va a estar con Jesús. Jesús no va a ser tu amigo. Ah, niños, venga que los policías tienen que ser buenos. Ay, los policías me están mirando. Ay, este payasito ya nos vio. Ay, no, yo no te vi, pero Jesús te mira. Ajá, y ahí estaban los policías, ahí esperando que Jesús estuviera ahí guardado y que nadie lo sacara. Pero ¿saben qué? Allá adentro Jesús se fue y el diablo tenía un libro donde estaban escritos los nombres de toda la gente. Era una acta. Y ahí había dicho, los niños que no obedezcan a Dios se van a ir al infierno. La mamá que no obedezca a Dios va al infierno. Los niños que se roban la cosa al infierno. La mamá que roba cosas al infierno. Los papás que mienten al infierno. Los niños que mienten al infierno. Y porque el diablo es malo. El diablo le dice a los niños en el oído, róbate esto. Decí mentira. El diablo. Pero Jesús tenía poder, ¿sabes? Es que él tenía un libro, un pergamino, se llama una acta que le dieron a él allá en el huerto del Edén. Los grandes quieren saber qué era lo que tenía y los niños les voy a contar porque
estaba vivo. Niño, a ver que Jesús no se quedó en la tumba. Jesús se levantó y se resucitó y les dijo, no tengan miedo. Luego se le apareció a dos. Iba caminando para una ciudad que se llama Emaús. Y en el camino comenzó a hablar con dos personas. Y las personas no habían comprendido que era Jesús. Pero después le dijeron, oye, era Jesús, era Jesús. Vamos a decirle a todo el mundo que Jesús está vivo. ¿Sabes que Jesús está vivo? Jesús está en todo lado. Porque Él venció la muerte. Él tiene poder porque Él venció la muerte. ¿Y sabes qué? Jesús se despidió de sus discípulos. Jesús se despidió, habló con los discípulos y comenzó a volar. ¿Sabes que Jesús sabe volar? Sí, ¿verdad? El otro día te dije cómo Jesús sabe volar. Se va, se va, se va. Mira, ahí estaba. Jesús les dijo, yo me voy, yo me voy. Y todos dijeron, Jesús, no te vayas. Oh, ellos no querían que se fuera Jesús. Y le digo, Jesús, sí, me tengo que ir. Porque cuando yo me vaya, va a venir el Espíritu Santo. ¿Saben qué es el Espíritu Santo? Es Dios que viene y se mete en el corazón de nosotros. Ese es el Espíritu Santo. Dios se mete en el corazón de nosotros y nos da amor, nos da gozo, nos da paz, nos da amor para todo el mundo. Jesús comenzó a volar, 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 volar. Ahí se fue volando Jesús. ¿Y saben para dónde se fue? Ya les voy a mostrar para dónde se fue. Ese fue un lugar muy bonito donde está Papá Dios. Papá Dios estaba allá esperando a Jesús. Y le dijo, Jesús, ahora tú eres el rey de todo el universo. ¿Sabes que Jesús anda por todo el universo? Jesús sale a pasear a todo el universo. Y un día Jesús nos va a llevar a todos a pasear. ¿Sabías eso? Otro día te voy a contar cómo Jesús nos va a llevar volando, 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 volando. Y vamos a ir muy lejos, 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 lejos. Vamos a pasar la luna, vamos a pasar el sol, y Saturno, Mercurio, Júpiter, Martes, miércoles. Ay, no, miércoles no. No era miércoles. Y bueno, los niños conocen mucho. Y los planetas. Y Jesús nos va a llevar a todos esos planetas. ¿Y saben qué dijo Jesús? Yo me voy a la casa de Papá Dios. ¿Y a qué va Jesús a la casa de Papá Dios? Jesús se fue a preparar una mesa. Mira la mesa que grande. Mira qué grande la mesa. Uy, aquí va a sentarse papá, aquí mamá, aquí manito, aquí tío, aquí abuelito, aquí vecino, aquí la hermana de la iglesia, aquí todos los señores, aquí todos los niños. Hay mucho espacio para todo el mundo. Jesús se fue a preparar un lugar para que tú y yo vayamos. Aarón, hola Aarón, Aarón está en Yohoa, te bendigo Aarón, ese niño me está mirando, Dios te bendiga Aarón, desde Canadá, te saluda payasito gozoso, ay qué lindo. Y entonces, Sofi, hola Sofi, Dios te bendiga en Montreal ahí, Sofi está ahí también, hay tanta gente que se conecta, ay, los queremos mucho a todos ustedes. Y yo les decía que Jesús se fue al cielo. ¿Sabían que en el cielo hay palacios? ¿Sí sabían? ¿Y sabían que hay un gran rey? Un gran rey con una corona. ¿Sabe qué? Y tiene un cinto de oro aquí. Aquí tiene cinto y dice Rey de Reyes. ¿Y saben quién es? ¡Es Jesús! ¡Es Jesús! ¡Es Jesús! ¡Jesús es el Rey de Reyes! ¡Y Señor de Señores! ¡Jesús! ¡Es el Rey y Señor de Señores! ¡Ay! Y se fue a preparar una casita para ti. Una casita grande, grande, grande. Para que tú vivas en esa casita. Una casita se llama una mansión grande. Dice que ya nadie va a llorar. ¿Tú lloras a veces? ¿Tú has visto a tu papi llorar? ¿A tu mamita? ¿O a tu hermanita? El otro día estaba llorando tu hermanita.
Jesucristo estaba llorando? Tengo una noticia. Allá en el cielo nadie llora. Allá en el cielo nadie llora, nadie llora, nadie llora. Todos van a estar como el payasito, gozoso, 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 cantando gozo, gozo, gozo. Yo quería. Allá en el cielo todos van a reír. Allá en todo el cielo. Allá nos vamos a vestir de blanco, de blanco. Payasito ya no va a tener color. Ay, ay, a mí que me gusta mi traje. ¿Les gusta mi traje? Mi ropita. A mí me gusta mi peluca. Y me gusta mi nariz. Y allá ya no voy a tener mi nariz. Allá ya nadie me va a mirar a mí. Allá todos vamos a ver a Jesús. Porque Él es bien hermoso. Jesús bien bonito. Ustedes van a ver a Jesús. ¿Cuántos van a ver a Jesús? ¿No ustedes quieren ver a Jesús? Pues los que quieran ver a Jesús, yo les voy a decir que repitan conmigo. Todos los niños, pongan atención. Van a decir conmigo, Jesús. Vamos niños, Jesús, ven a mi corazón. Díganle conmigo, Jesús, ven a mi corazón. Y Jesús va a entrar en tu corazón. Y los niños van a tener a Jesús adentro. Siempre, siempre, siempre. Todos los niños van a tener a Jesús ahí, siempre. Y vamos a ir a aquella mesa grande, donde va mucha comida, mucho alimento, muchas cosas ricas. Ahí vamos a tener todo. Todo, vamos a estar con Jesús. Ay, niños, les amamos mucho. Jesús te ama mucho a todos ustedes. Así que me despido con la alabanza. ¡Salud! Vamos a tener gozo, el verdadero. Donde no lo había, pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio de gozo.